Amigos, amigas, tenemos un episodio más y hoy estoy encantadísimo de poder recibir a José Moisés Martín Carretero, director general del CDTI, una figura yo creo que clave para España desde su posición y también para este podcast, porque ¿quién mejor para hablar de innovación y emprendimiento más desde la parte pública? Tuvimos a Teresa, por supuesto, pero esto lo complementa yo creo que ya a un alto nivel. Así que creo que necesita poca presentación, pero la vais a tener al principio. Y oye, vamos a hablar sobre temas tan importantes como dónde ve la innovación, hacia dónde se dirige, algo tan grande como el Deep Tech, cuáles son las actividades principales del CDTI, por supuesto, no dejaremos ninguna actividad atrás, vamos a intentar recopilar todas y hablar sobre ellas para que vosotros, los emprendedores o cualquier otra empresa que necesite ayuda del CDTI, pues pueda ver si es apta o no y si esto pues le conviene y si hay programas que apuestan por ello. Así que vamos a por un episodio más, vamos a ver su visión, que yo creo que va a ser clave para entender los próximos años y poder ver quizá tendencias que bueno, pues pasan desapercibidas o que no están tan bien reconocidas de momento, y sobre todo vamos a aprender con él. Así que sin más dilación vamos a por el próximo episodio. Recordad que si os gusta podéis darle un like y sobre todo suscribiros. Y por último, que ya es la tradición y es algo constante, vamos a hacer el antiportfolio. No os lo perdáis porque yo creo que va a ser algo muy intrigante conocer cuál puede ser el antiportfolio de José Moisés. Así que vamos allá. José Moisés, muchísimas gracias por dejarnos un hueco en tu tarea de agenda, que ya sé que es muy difícil y nos ha costado un poco, pero muchísimas gracias porque estoy encantado de estar aquí, de poder darte el micrófono para que los oyentes, que no serán pocos los que te conozcan, puedan saber más sobre ti y sobre las actividades del CETI. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Estoy encantado de estar aquí con vosotros. Genial. Oye, siempre empezamos el podcast conociendo un poco más al entrevistado, para empatizar con él, ver un poco cómo ha sido su trayectoria, porque la foto final la ponemos en un momento, que eres el director general del CDTI, pero la foto inicial es muy diferente. Entonces, creo siempre me gusta ver cómo se unen estos puntos. Y bueno, viendo cómo empezaste tú, ¿no? Que empezaste estudiando económicas y luego trabajando en cooperación internacional, ¿cómo se unen estos puntos? Hay una larga carrera hasta llegar a tu puesto, pero explícanos un poco más. Sí, es cierto. Yo empecé a hacer economía hace ya muchísimos años, quizá demasiados, ¿no? Con la idea de dedicarme a la cooperación internacional, ¿no? Y de hecho estuve trabajando en cooperación internacional en sector gubernamental, en ONGs, en la Agencia Española de Cooperación Internacional, pues en un total de casi 20 años, entre unas cosas y otras, ¿no? Lo cierto está en que no está tan lejos la cooperación internacional de la innovación, ¿no? Porque al final uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que hace prosperar a las sociedades? ¿Qué es lo que hace cumplir con los objetivos de desarrollo humano? ¿Qué hace que las personas tengan más capacidades, sean más libres? Y uno empieza por la cooperación y hace un recorrido intelectual que te lleva a pensar que las sociedades más abiertas, más libres, más prósperas están basadas en la innovación, ¿no? Y de tal manera que para mí no deja de ser una herramienta más o un camino más para llegar a lo que es mi vocación personal y profesional, ¿no? Que es contribuir al desarrollo humano sostenible, ¿no? Esto que se llama así, pero que en última instancia se habla de prosperidad compartida tanto dentro de España como fuera de nuestras fronteras, ¿no? Oye, tuvimos también aquí a Teresa Riesgo y le preguntamos sobre la famosa llamada, esto de, oye, ¿quieres participar? En tu caso, también tuviste un momento así en el que recibes una llamada, te proponen esto y dices, ostras, o hay un pequeño recorrido paso a paso detrás donde ya tomas más peso hasta que fue algo natural y espontáneo. No, nunca natural. O sea, es una llamada que no te esperas, ¿no? Porque Claro. si la estás esperando te puedes morir sin recibirla, ¿no? Porque no depende de uno, depende de un montón de factores, ¿no? Y uno puede tener una trayectoria personal o profesional que te lleva, hombre, a que razonablemente no sea un
una cosa que choque, ¿no? Sí. Sino que la gente diga, oye, pues es natural, ¿no? Sí, Es lógico eso es. que haya llegado a este momento, ¿no? Bueno, en mi caso tiene mucho que ver con todo el trabajo que hice los últimos 15 años, ¿no? Desde que salí de la Agencia Española de Cooperación Internacional, donde, pues, claro, me dediqué muchísimo más a trabajar en los aspectos económicos del país, del crecimiento económico. Tuve la ocasión de ser también consultor en Naciones Unidas, en la Organización Internacional del Trabajo, precisamente sobre temas de economía digital y plataformas digitales. En fin, que se ha ido tejiendo cierta trayectoria que cuando te llaman en un momento determinado siempre es una sorpresa, ¿no? Siempre. Y nunca estás esperando a que te llamen, porque eso es una mala práctica, ¿no? Porque Entiendo que recibir esta llamada lo recibes con una cierta alegría y una sonrisa, pero también dices, quizá esto es un poco... Vamos a ver cómo lo afrontamos. Pues mira, sí, yo la verdad es que yo tenía mi empresa, yo era muy feliz con lo que estaba haciendo. Trabajábamos en proyectos de innovación, de fondos de capital riesgo vinculados a la tecnología, en el sector público. Diseñamos muchos de los instrumentos que tienen las comunidades autónomas. Estamos haciendo proyectos de innovación social. O sea, yo estaba muy satisfecho con el trabajo que estábamos haciendo, ¿no? Pero el reto de asumir la dirección o el liderazgo de un sitio como el CDT es una responsabilidad enorme, ¿no? Pero al mismo tiempo es una oportunidad muy grande de contribuir a tu país desde un punto de vista muy diferente a lo que se puede hacer de la empresa privada, ¿no? Y desde ese punto de vista, hombre, pues alegría, desde luego, responsabilidad toda, ¿no? Porque es un puesto muy serio, es muy importante lo que hacemos o lo que hace aquí el equipo, y bueno, pues es un peso, digamos, acompañar, liderar o de alguna manera dinamizar el esfuerzo que se desarrolla en una institución que va a cumplir 50 años. Es que llevas 50 años haciendo innovación y tecnología en nuestro país, ¿no? Sí, es probablemente de las instituciones españolas, además, más longevas en términos de que no ha cambiado ni su fisionomía, ni su estructura, ni su mandato durante todo este periodo. Nos viene acompañando desde los inicios de la vida democrática, ¿no? Y por lo tanto es una responsabilidad adicional, ¿no? Yo muchas veces, cuando vine aquí, les decía, bueno, yo me llamo José Moisés, soy del Atlético de Madrid y no quiero romper nada, ¿no? Compartimos eso. Sí, bueno, les decía que no quería romper nada, ¿no? Porque muchas veces uno llega a un puesto de estos y hay cierta sensación de adanismo, ¿no? Dice, bueno, lo voy a hacer todo yo, lo voy a hacer todo de nuevo, porque aquí todo se ha hecho muy mal. No, siempre he tenido la percepción de que en el CDT las cosas se hacían muy bien. Y entonces, desde ahí lo que interesa es preservar, hombre, potenciar, lógicamente, actualizar, modernizar, pero evitar cualquier tipo de adanismo que me parece que no corresponde a una institución como esta. A ninguna, pero en esta en particular, en concreto. desde luego que no. Qué bueno. Oye, has dicho que has trabajado también en la consultoría y sé que bastantes años. También has sido profesor asociado de Economía y de Emprendimiento Tecnológico en la Universidad Camilo José Cela, si no me equivoco. Mi pregunta con esto es, ¿tienes la parte universitaria de universidad y la parte de consultoría? ¿Esto ha hecho que cuando llegases aquí te dieses una visión como más completa y pragmática de la innovación, de que hayas tenido ambos mundos? Bueno, hombre, yo creo que venir a un puesto como este siempre tiene que traer cierto background. No puedes llegar de cero y pensar, bueno, a ver, que uno no viene aquí a aprender. Uno viene ya aquí a desarrollar y a ejercer responsabilidades, ¿no? Pero lo cierto está en que en el propio proceso aprendes muchísimo, ¿no? Porque siempre hay un horizonte, un rango de empresas con las que estás trabajando. Ten en cuenta que en el CETI trabajamos con más de 1000 empresas cada año, ¿no? Que van desde las startups tecnológicas más punteras o las biotecnológicas que hacen cosas más increíbles, ¿no? Con tratamientos contra el cáncer, hasta la empresa industrial de un polígono industrial en una provincia que quiere cambiar una maquinaria, ¿no? Y por lo tanto te da una visión del país y te da una visión de cómo está el tejido industrial, de cómo está el tejido empresarial, que es muy difícil tener de las aulas. Las aulas te dan herramientas, te dan mecanismos intelectuales para interpretar lo que estás viendo, y eso pues es muy valioso, y en mi caso me ha servido muchísimo el haber ejercido como profesor, ¿no? Pero lo cierto está en que el contacto directo con los emprendedores, el contacto directo con las industrias, con los empresarios, con los trabajadores de las industrias que te están explicando cómo están haciendo procesos muy precisos para lograr una ventaja competitiva, es algo que, vamos, que te abre la mente, y por lo tanto completa mucho y de alguna manera amplifica lo que pudieras traer, desde luego. Siempre intento informarme lo mejor que puedo de vuestra trayectoria, de vuestro perfil. Has estado en una constante evolución y aprendizaje. Creo que no acabaría el episodio nombrando todos los diplomas que has conseguido, pero quiero mencionar dos, quizá alguno que has conseguido del MIT, otro del Harvard,
Kennedy School, y es la capacidad que tienen de innovación y la peculiaridad que tienen. Y quiero traer aquí la pregunta de si tú con estos 2 diplomas has podido un poco contagiarte de esta particularidad que tienen de innovación, un poco que los miramos siempre de lejos en el horizonte diciendo ojalá estar ahí y poder traducirlo a tu puesto de ahora o a tu vida en general. Sí, mira, yo la verdad es que, y si uno mira si has mirado mi historia, lo habrás visto entonces, que yo me creo lo de la formación continua de verdad. Sí, no, es que de verdad que no sería un buen rato mencionando todo. No, bueno, pues yo decidí que cada año iba a hacer un programa, y de hecho lo hago Sí. regularmente, mínimo un programa al año, porque creo que hay que estar al día y que no puedes quedarte con lo que aprendiste una vez en la universidad Sí. y luego hiciste un máster, un posgrado y ya está. ¿No? A mí me ha quedado claro y a los oyentes, quien quiera que lo mire. Sí, la verdad es que bueno, pues forma parte de cómo veo el mundo y la vida profesional, que hay que estar siempre formándose, ¿no? Me decías del MIT y de Harvard, ¿no? Yo creo que hay 2 elementos que me llamó mucho la atención, y lo voy a comentar por el programa de Harvard, que es un programa corto que se dio aquí en Madrid, pero vinieron profesores de Harvard a darlo, que es que no tenía temario. Uh-huh. O sea, una espera cuando hace un curso, oye, los apuntes, lo que tengo que estudiar, Sí. o libros, las transparencias, tal. No tenía temario, era todo sobre la base de casos prácticos que íbamos resolviendo en diferentes sesiones del programa, ¿no? Y para mí en aquel momento, esto es un programa que hice hace tiempo, me parecía absolutamente revolucionario, ¿no? Porque estamos acostumbrados a una educación muy memorística, muy de coger capacidades, de trabajarlas, pero aquello me llamó mucho la atención porque era un programa más vinculado a cambiar la mentalidad, ¿no? Esto que llaman el mindset, ¿no? Es decir, bueno, ahora se trata de que trabajes desde otra óptica, desde otro punto de vista. Y a mí me ofreció un valor tremendo. Recuerdo en aquel momento comentarlo con mis amigos y decir, ostras, si esto es, porque fue un curso relativamente corto, ¿no? Si esto es en este tiempo, estar allí 4 años o 2 años haciendo un máster, es que realmente te puede cambiar la forma en la que entiendes el trabajo. Me pareció extraordinariamente aleccionador. Y en el curso del MIT, que es uno de los últimos que he hecho, yo señalaría el nivel de exigencia. Me costó muchísimo sacarlo. O sea, tuve que trabajar mucho, esforzarme mucho, con muchísimo detalle, con un trabajo, digamos, muy exigente y aprendiendo mucho. Desde un punto de vista que yo no había conocido nunca, que es, en este caso el curso era sobre innovación tecnológica, ¿no? Lógicamente, entonces lo hice, yo me apunté y tal. Ostras, era un curso de ingeniería. Era un curso de ingeniería con materiales de ingeniería, con métodos de ingeniería, con orientación de ingeniería y con resultados que se esperaban a la altura de la ingeniería del MIT, ¿no? Entonces, muchísimo más exigente que otras cosas que he podido hacer. Y sí creo que hay una diferencia. O sea, estas 2 fórmulas de esta exigencia, digamos, en la precisión, en el trabajo bien hecho, en el dar un poco más de ti, esto es lo que dicen por un lado, y por otro lado, muy basado en el caso práctico, en resolver problemas concretos, en aprender herramientas mientras estás construyendo la solución, yo creo que marcan una diferencia con el modelo continental. El modelo continental de formación es otra cosa, tiene también sus ventajas, pero desde luego está infinitamente menos orientado al mercado de lo que está, digamos, la formación que reciben las escuelas norteamericanas. Qué bueno. Pues tenía muchísimas ganas de preguntarte esta pregunta porque yo creo que tienes por esa parte una visión privilegiada para ver eso y luego, pues oye, intentar trasladarlo dentro de lo posible. También, como me he intentado informar y aparte te sigo mucho en LinkedIn, eres un ávido lector y muchas veces publicas sobre los libros que has leído, que lees o que te gustan o vas a leer. Y más allá de eso, también has escrito 2 libros. España 2030, Gobernar el futuro y El futuro de la prosperidad. Entonces mi pregunta viene un poco por esta parte, la prosperidad. De aquí al 2030, digamos, según dijiste, eso ya fue hace unos años, pero ahora, si tuvieses que elegir quizá un gap que necesitásemos cerrar, ¿cuál crees que sería, viendo la situación en la que estamos ahora con respecto a este periodo de innovación? Bueno, ya queda muy poco tiempo para el 2030. Está a la vuelta de la esquina. ¿no? Yo a veces lo pienso y digo, ostras, el tiempo pasa muy rápido, ¿no? Y según te vas haciendo mayor pasa más rápido todavía, ¿no? Pero yo señalaría que el gap fundamental, mira, no está en la financiación de la innovación. Parece mentira que lo diga yo estando en el CDT, ¿no? No está en las infraestructuras. El gap fundamental que tenemos en nuestro país es un gap de capital humano.
Y no es porque tengamos poca formación o mala formación, es que no la activamos la formación. Y este es un problema que tenemos. O sea, tenemos muchas herramientas que no se transforman en prosperidad, ¿no? Y quien las puede transformar en prosperidad, no nos equivoquemos, no son ni las máquinas, ni es la tecnología, ni es la innovación, que en sí misma es un proceso o es un resultado, pero no es una cosa, ¿no? Ni es un sujeto. Solamente se puede transformar en prosperidad si lo asumen, ese proceso lo asumen las personas, ¿no? Y yo creo que tenemos un capital humano extraordinariamente bien formado en términos teóricos y técnicos y metodológicos, pero no lo activamos. Es un país que no activa su talento. Es dramático. Estamos como dormidos. No sé si es porque tenemos aversión al riesgo, porque vemos las cosas muy difíciles, porque no tenemos confianza en el futuro, que esto es uno de los temas que más por lo menos personalmente e intelectualmente más me preocupa, ¿no? La falta de confianza en el futuro. Pero sí creo que da la sensación de que estamos como un coche que no ha pasado de segunda, ¿no? Que no hemos metido la directa todavía, no termina de acelerar, ¿no? Porque potencial tenemos y está claro, y el capital humano que tenemos es extraordinario. Dos detalles que a mí me parecen fascinantes. O sea, la comunidad científica que tenemos es increíble. Estamos ahora mismo entre los 15 países más importantes en materia de ciencia. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas es la cuarta o la quinta entidad científica más importante del mundo. O sea, que estamos a un nivel que cuando yo era joven ni soñábamos tener, ¿no? O somos el 11º país con mejores infraestructuras digitales del mundo. O sea, estamos por delante de países que están mucho más avanzados que nosotros. Pero el 11º país, Pero sin embargo no somos capaces de activar ni esa ciencia, ni ese conocimiento, ni esas infraestructuras para generar prosperidad. Luego nos vamos a los índices de innovación, a los índices de competitividad digital, no de infraestructuras digitales, sino de competitividad digital, y bajamos a muchos escalones, ¿no? ¿Por qué es esto? Bueno, yo creo que no nos atrevemos como país a activar las capacidades que tenemos. Debe ser, ya te digo, por aversión al riesgo, por desconfianza, incluso por cinismo, ¿no? No lo sé. Pero creo que ahí estamos perdiendo una gran oportunidad porque lo tenemos en nuestras manos y no somos capaces de empujarlo, ¿no? Yo creo que, y esto también es reflexión personal, que es una adversión muy grande al riesgo de cuando conoces a alguien que va a emprender y dices: esto piénsatelo bien. Una de las típicas frases. Y oye, pues hay que ver la vida de que, bueno, pues si creo en ello, voy a intentarlo. Lo que pasa es que también es difícil tener unas segundas oportunidades. Bueno, esto es complejo, es un gap aquí muy grande, pero me parece muy interesante esta visión que tienes tú, porque desde luego no era la que esperaba, que es una simple respuesta, sino que es mucho más compleja. De aquí al 2030... veremos. Yo creo que hay que cambiar muchas, o sea, no da tiempo de aquí al 2030, pero desde luego, aunque no diera tiempo de aquí, o sea, a lo mejor probablemente el mejor momento para haber empezado este cambio, y hubo una oportunidad de país. Yo creo que se cambiaron cosas, Sí. Pero una oportunidad de país muy grande fue, digo, en términos de mentalidad, en el año 2011, 2012, ¿no? Decíamos, ostras, es que tenemos que remar, tenemos que salir de esto. Y cambiaron cosas en el país, ¿no? Entonces, hablar de emprendimiento en España era una quimera, ¿no? Era para los locos un poco, ya y apasionados. Muy a la esquina y muy tal, muy de nicho. Y hoy, bueno, pues es una cosa que, bueno, está ahí, tenemos unos datos interesantes, algunas empresas, algunas startups que tienen mucho recorrido. Entonces, aquel fue un buen momento. Ahora es el segundo mejor momento. Ahora podemos hacer cosas, no tenemos que esperar a que las cosas cambien más. Podemos activarnos ahora, y tenemos una oportunidad abierta que tenemos que saber aprovechar, ¿no? Hablaremos un poco más adelante sobre cuán importante es cambiar el país mediante la innovación, pero quiero primero, en un bloque grande, hablar sobre el CDTI, sobre la posición que ejerce en nuestro país y de ti como director general. Entonces, la mayoría de oyentes de este podcast conocerán el CDTI, es algo bastante conocido, al menos para la comunidad de quien ve esto, pero por dar unas simples pinceladas, digamos que es la administración, o el instrumento de la Administración General del Estado para gestionar la financiación empresarial del I+D+I que tenemos. Perfecto. Como esto es muy resumido, me gustaría que nos contases más sobre hasta dónde llega el CDTI, a quién dais apoyo, qué limitaciones hay, desde una empresa muy pequeña a una muy grande. Hablabas tú de una empresa de polígono. ¿Qué engloba el CDTI y un poco las actividades que desarrolláis?
Mira, yo te cuento, el CETI es una institución absolutamente esencial para entender la historia económica de nuestro país, ¿no? Fue creada en 1977, decimos, estamos a punto de cumplir 50 años. Y fue creada, fíjate que fue creada en el último préstamo que el Banco Mundial le dio a España, cuando España todavía era un país en vías de desarrollo. Qué Fue la última actividad que hizo el Banco Mundial, que era préstamos para el desarrollo, ¿no? La última actividad que se financió con un préstamo del Banco Mundial en España fue en el año 77, transición, modernización de nuestra economía, para crear el Centro para el Desarrollo Tecnológico, entonces Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial, ¿no? Me fijo en este dato porque a partir de ahí todo lo que ha hecho durante estos casi 50 años ha sido acompañar en cada uno de sus momentos a la modernización de nuestro país, ¿no? Te voy a poner otro ejemplo. Los años de la reconversión industrial, los años 80 fueron durísimos. Muchas industrias que venían de la etapa del franquismo y tal, pues eran industrias que no eran competitivas, que no estaban preparadas para entrar a la Unión Europea, entonces comunidades económicas europeas, y hubo que reconvertirlas, una movilización social tremenda, ¿no? Se cerraron altos hornos, astilleros, etcétera. Entonces, en los planes de reconversión industrial, el CETI jugó un papel muy importante. Se estuvo ahí acompañando a la reconversión, a la modernización de muchísimas de estas industrias, ¿no? Sí. Cuando en la crisis del 2010-2012, ¿no? Con toda la crisis, el rescate bancario que tuvimos, etcétera, hubo un mandato de que el sistema financiero español se abriera a trabajar en capital riesgo de una manera muy activa, ¿no? Pues el CETI puso en marcha el primer fondo que se llamó Fondo Neotec, que le suena a todo el mundo luego ahora por las convocatorias de subvenciones Neotec, ¿no? Pero el primer gran fondo de startup público o de apoyo al capital riesgo público que se hizo en España lo puso en marcha el CETI con Neotec, ¿no? Siempre hemos acompañado este proceso. Y ahora estamos en un momento muy determinante de nuestra vida, de nuestra economía, y queremos acompañar también. Pero claro, no podemos acompañar como se acompañaba ni en el año 2010, ni en el año 90, ni en el año 80, ¿no? Sino que estamos en continua evolución, ¿no? Ahora mismo tenemos un mandato que está vinculado a los grandes retos que hemos identificado para nuestro país. La competitividad, el reto demográfico, la sostenibilidad ambiental y el cambio climático, lógicamente, la inclusión social, que esto es una novedad dentro del escenario del CETI, y la soberanía tecnológica y la autonomía estratégica. Y para cada uno de estos 5 retos tenemos diferentes instrumentos que van desde el capital riesgo, que esto probablemente ahora estemos siendo muy activos, pero también estamos dando préstamos bonificados a empresas innovadoras, estamos dando subvenciones, Neotec, Misiones, Interconecta. Estamos haciendo compra pública precomercial, comprando prototipos a las empresas para generar una primera demanda, que eso también es muy interesante. Así que tenemos una serie de servicios. También apoyamos la participación española en el programa Marco de la Unión Europea o los programas internacionales con Eureka, con tres líneas de trabajo muy claras, ¿no? La primera es, trabajamos con las pequeñas empresas y grandes empresas tradicionales. Es decir, aquella empresa que hace innovación incremental, oye, que lleva 20 años en el mercado, que de repente pues dice, oye, quiero cambiar este producto, quiero cambiar este servicio o este procedimiento, ¿no? Y ahí tenemos una serie de instrumentos vinculados a ellas, ¿no? Trabajamos con startups, trabajamos con empresas de alto riesgo, digamos, con alta intensidad tecnológica, y esto es una cosa que nos diferencia a otros agentes del sector público, porque para nosotros el riesgo tecnológico es el esencial. Vale. Es decir, que hay empresas que tienen riesgo de mercado y que son fácilmente escalables, pero su riesgo tecnológico es muy bajo. Entonces, bueno, pues fenomenal, pero nosotros no trabajamos con ese tipo de empresas, ¿no? Y trabajamos con lo que llamamos los actores del conjunto del ecosistema, centros tecnológicos, organismos de investigación, para facilitar que estos organismos de investigación se articulen y sean capaces de transferir el conocimiento al sector privado, ¿no? Entonces, con estos 3 actores y este grupo de instrumentos, bueno, el año pasado movilizamos 2.500 millones de euros, que se dice pronto, es bastante dinero, pero como te decía, enfocado en estas grandes prioridades de país, que de alguna manera nos orientan para cumplir nuestra misión, que es siempre acompañar al país en el momento en el que se encuentra, ¿no? De acuerdo. Oye, un resumen muy completo. Vamos a hablar un poco más sobre, creo, al menos 2 pilares, que son las startups y los centros tecnológicos. Vamos primero con las startups. Al final las startups pasan por diferentes periodos de maduración. ¿Desde cuándo acompañáis a las startups
¿Y qué límite tenéis? ¿Empezáis desde una creación muy temprana y vais hasta rondas muy altas ya que se ha escalado muy bien? ¿O tenéis una limitación? Mira, nosotros no podemos invertir directamente en las startups si no vamos acompañados por un socio privado. Y afortunadamente. Y digo afortunadamente esto porque lo que tiene que hacer una startup al final es vender. O sea, tú puedes capitalizarte, tú puedes conseguir rondas de inversores, fantástico y tal, pero en algún momento tienes que vender. Sí. Si no vendes, no tienes un negocio. No tiene sentido hacer una creación de claro, algo fíjate, más industrial. Cuando daba clases en la universidad les decía a mis estudiantes, oye, ¿qué necesitáis para tener un negocio? Y todo, un plan de negocio, no sé qué. Digo, lo que necesitáis son clientes. Si no tienes clientes, tienes otra cosa. Tienes otra cosa, no sé, una fundación, un laboratorio, que tal, pero no tienes una empresa. ¿Qué significa esto? Que el olfato que da el mercado, el olfato que da alguien que está cerca del mercado, desde la administración pública no se tiene. Es así de claro, lo tienen los inversores privados que dicen, oye, esto merece la pena, no merece la pena. Y lo que hacemos es compartir el riesgo con sus porque al final privados. son los que buscan una rentabilidad. Exacto. Claro. Que poder invertir, pero oye, que también es un negocio. Entonces, es que es un negocio. Es que la gente invierte para ganar dinero y es que eso está fenomenal. Si no estaríamos hablando de filantropía, que, oye, fantástico, pero no es eso. Entonces la gente invierte para ganar dinero. Entonces lo que hacemos nosotros es acompañar ese proceso. De tal manera que si una startup no tiene inversores privados, yo no la puedo ayudar. Necesita que venga con inversores privados. Entonces ahí sí que hacemos lo que llamamos coinversión, ¿no? Hacemos coinversiones. Normalmente estamos entrando en lo que nosotros llamamos los TRLs 4 o 5, aunque ahora comentaré sobre eso. Son empresas que están todavía en fase seed o en fase de serie A, ¿no? Sí. Y ahí es cuando entramos en las empresas. O sea, nosotros invertimos en startups con un riesgo tecnológico muy alto. Normalmente son startups que son industriales o biotecnológicas, pero de enfoque industrial. B2B, o sea, no hacemos B2C, es muy difícil de hacer. Vale. O sea, no tenemos muchos proyectos B2C. O sea, son startups que se encuentran dentro de una cadena de valor, ¿no? Con mucho riesgo tecnológico, y ahí invertimos desde €500,000. Es el ticket mínimo, €500,000, y el ticket máximo que estamos poniendo está en torno a los €100 millones. O sea, ya depende ahí de cómo vaya creciendo la compañía, el escalado que necesite, que vamos acompañando, ¿no? ¿Qué problema estábamos encontrando? El problema que estábamos encontrando es que muchas compañías no llegaban a TRL4 o a TRL5, no llegaban a esa serie A porque son compañías de lo que llamamos las tecnologías profundas, Deep Tech, que es justo lo que, digamos, vocacionalmente queremos más apoyar. Y entonces te estabas encontrando con compañías que se morían antes de llegar ahí, con buenos proyectos que no llegaban a tener la financiación suficiente, ¿no? Entonces, este año hemos puesto en marcha un nuevo instrumento que arranca antes de que la empresa se constituya. Llamamos el instrumento de transferencia de Deep Tech, que lo tenemos con el Fondo Europeo de Inversiones. Ahí vamos a dedicar, hemos aprobado con ellos una financiación inicial de 350 millones de euros para llegar a 500, y que va a invertir en proyectos de alta intensidad tecnológica, con mucha necesidad de capital y largos plazos de maduración, que yo diría que esta es la definición más estándar de Deep Tech, ¿no? Y lo vamos a hacer desde el laboratorio. O sea, vamos a empezar a invertir en las empresas antes del laboratorio. Entonces, claro, si tú miras todo el escenario, a fecha de hoy vamos a tener instrumentos que van desde que estás en el laboratorio y haces un descubrimiento científico que se pueda aplicar al mercado, hasta que la empresa ha escalado lo suficiente como para, no voy a decir una gacela, porque no es nuestro caso, pero sí para ser una compañía ya pues de 120, 130 millones de capitalización. O sea, en todo ese rango estamos invirtiendo, siempre y cuando estamos hablando, insisto, de empresas con un alto grado de riesgo tecnológico. Vale. Yo creo que lo has dejado muy claro las etapas en las que invertís de las startups. Ahora también justo con este nuevo instrumento que yo creo que estaba realmente solicitado, digámoslo así, y también qué parte o cómo jugáis con el capital privado, ¿no? Que siempre vais acompañados. Entonces, aquí no hay competición, simplemente es complementariedad de ese capital privado. De acuerdo, pues el segundo pilar sería los centros tecnológicos o quizá universidades, y aquí quería hablar un poco más porque sé que tenéis el programa Cervera, si no me equivoco, y corrígeme si me equivoco, pero aquí dais ayuda a los centros tecnológicos para que bien trabajen entre sí y creen una con mayor eficacia y rapidez
estas tecnologías o con la industria para que se comercialice antes y haya esos puntos de conexión. El programa, no sé cuánto tiempo lleva, pero veis que funciona bien, que ha habido desde su creación una aceleración y unos casos más altos que los que había antes. Sí, mira, para nosotros en el esquema que tenemos de trabajo, los centros tecnológicos y los organismos de investigación, pero sobre todo me voy a centrar más en los centros tecnológicos, son absolutamente esenciales, ¿no? Por varios motivos, ¿no? En primer lugar, porque son un buen puente entre la investigación básica, que muchas veces se hace en la universidad, pero bueno, pues el catedrático o el investigador, pues lo que está pensando es en acumular méritos para seguir la carrera investigadora, entre la universidad y el mercado. Entonces los centros tecnológicos pueden jugar ese papel. Y luego, en segundo lugar, juegan un papel de efecto multiplicador muy importante en el territorio. Porque si una empresa necesita algún servicio de I+D o necesita algún servicio, alguna capacidad de desarrollo tecnológico y no la tiene integrada, porque no todas las empresas tienen sus equipos de I+D, puede contar con el apoyo y la asistencia del centro tecnológico. Entonces, la lógica que estamos utilizando es apoyar a los centros tecnológicos. Es una buena manera de facilitar capacidades que se pueden poner al servicio de las empresas, ¿no? Y ahí tenemos el programa, tenemos 2 líneas de trabajo con ellos ahora. Uno es la línea de llamamos transferencia Cervera, que es una línea de financiación a las empresas para que contraten a los centros tecnológicos. Está funcionando muy bien. Y luego tenemos lo que es el programa de centros Cervera, ¿no? Vale. Donde lo que hacemos es apoyar directamente las capacidades de los centros, generando redes de tecnología o redes de conocimiento entre ellos que les permite fortalecer esas capacidades tecnológicas. Hemos apoyado redes, lleva 5 años el programa como tal. Hemos aprobado y apoyado redes que tienen que ver, pues, por ejemplo, con la computación cuántica, con la inteligencia artificial, con el reciclado de materiales, con el hidrógeno verde, en fin, con muchísimos temas. La evaluación que hemos hecho del programa es muy positiva. O sea, tiene impactos y tiene resultados y probablemente los mantendremos en el futuro. Vale. Oye, qué bueno saberlo, porque tuvimos aquí a Gonzalo Belenguer, estuvimos hablando de Rey, sí, buen tipo. Hablando de allí en Valencia, ¿no? Como estoy allí más, pues estuvimos hablando sobre la importancia de los centros tecnológicos y les tengo mucho cariño porque creo que es algo que es muy importante y que creo que es una de las armas escondidas que tiene España. Sí, muy poco conocidos, sí. Y sin embargo son esenciales. Pues hablando justo de cuán importantes son estos pilares con los que trabajáis, te voy a poner, digamos, no es un aprieto, pero quiero saber tu opinión de estos 3, las startups, centros tecnológicos, universidades, vamos a poner aquí una barra, o estas empresas que intentan innovar más pymes. ¿Cuál crees que es el grupo que está como más infrautilizado o vemos con menor capacidad para toda la innovación que puede traer y todo el desarrollo? Wow. Es una pregunta difícil porque la respuesta fácil, y yo creo que por otro lado la más correcta, sería decirte que lo que nos interesa es la interrelación entre los 3, porque los 3 son necesarios. Claro. O sea, luego te preguntaré sobre esto, porque es algo complejo de cómo articular para que se pueda nutrir cada uno. Pero claro, si tenemos que elegir a uno donde pudiésemos dar un clic y se activase mucho más, ¿cuál crees que tiene más potencial? Mira, te voy a decir, más que potencial, porque potencial tenemos en todos los sitios. Tenemos unos centros tecnológicos que son muy competitivos a nivel europeo. O sea, quiero decir, los resultados que dan son excelentes, son muy competitivos en el programa de Horizonte Europa. Tienen un nivel de interlocución con la red europea de centros tecnológicos muy potente. De hecho, ahora el presidente de la red europea, de Arto, es el director de Tecnalia, quiero decir que es un centro tecnológico del País Vasco con mucha proyección, ¿no? O sea que yo creo que en centros tecnológicos estaremos al nivel, ¿no? Yo creo que en startups te diría que también cada vez estamos más cerca de estar al nivel, ¿no? Estamos el 5º país en inversión, probablemente nos hagan falta más scale-ups, ¿no? Donde estamos teniendo problemas con más mega rondas, pero en las fases tempranas yo diría que a fecha de hoy estamos cumpliendo bien, ¿no? Pero fíjate que en las pequeñas y medianas empresas tradicionales, las empresas españolas innovan menos de la mitad que la media europea. Eso no lo conocía. Entonces, una pyme alemana o una pyme francesa innova más, el doble prácticamente que las pymes españolas, ¿no?
Entonces, ahí tenemos un gap muy importante, porque la mayoría de la gente trabaja en pymes, no trabaja en startups. Es nuestro tejido empresarial. Entonces, en el tejido empresarial que tenemos, que es un tejido empresarial diverso, pero muy atomizado, el no tener una base realmente sólida de empresas. Fíjate, estoy hablando de empresas que tienen a lo mejor entre 50 y 150 trabajadores que están, digamos, facturando ya entre 5 y 25 millones de euros. O sea, no estoy hablando de una pyme, micropyme de un comercio, ¿no? Ahí se innova muy poco en nuestro país. Y si se mejorara la capacidad de innovación y se mejorara, digamos, la capacidad gerencial de estas empresas, el país podría dar un salto muy grande, ¿no? Entonces, yo creo que este es uno de los déficits importantes que tenemos, ¿no? Oye, tampoco me esperaba para nada esa respuesta porque desconocía este dato, que me parece tremendo, muy curioso. Es muy sorprendente. Muy curioso. Para mal, en este caso. Es una pena. Siguiendo un poquito más hacia adelante, sé que el CDTI también ha tenido un papel muy clave en la gestión de los fondos Next Generations. Entonces, aquí quería saber un poco más de cómo os aseguráis vosotros que estos fondos, que son bastante cuantiosos, los intentáis poner en algo, como decías tú, que genere, digamos, más desarrollo a largo plazo más que a corto. Es decir, apostar por algo como más fundamental para que pueda crecer con los años. Sí, es también una muy buena pregunta. Una de las cosas que yo hacía antes de estar en el CDTI, y como decías en hablar de los libros que había publicado, creo que en alguno incluso utilizaba esta frase, lo peor que le puede pasar al país con los fondos Next Generation no es que no se ejecuten, porque se terminarán ejecutando todos, ¿no? O prácticamente todos. El problema es que los ejecutemos y no cambiemos nada. Ese es el gran problema, ¿no? Que nos gastemos un dineral de dinero de los contribuyentes europeos y diga, bueno, ¿qué ha cambiado España? Pues sigue igual. Y de, bueno, pues entonces no hemos hecho las cosas bien, ¿no? Y esto solamente se lograba pensando efectivamente a largo plazo, los grandes temas estratégicos de país, ¿no? Nosotros hemos tenido, nosotros, el CDTI, ¿no? Ha tenido la oportunidad de gestionar algunos de estos fondos más vinculados al PERTE Chip, al primer PERTE de vehículo conectado, donde hicimos un plan de automoción sostenible, o al PERTE aeroespacial, donde hemos estado trabajando con el sector aeroespacial, muy vinculado a los grandes desafíos de futuro. Por ejemplo, de cómo va a ser, cómo puede ser un avión de hidrógeno, ¿no? Que vamos a necesitar en el próximo decenio, en la próxima década, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para que los materiales que están en los vehículos sean más ligeros y entonces la capacidad de la batería de un vehículo eléctrico pues tenga mucha más autonomía, ¿no? O cosas que estamos probando que son auténticamente punteras y que nos sitúan a un nivel entre lo extraordinariamente disruptivo e innovador y ya un poco muy cerca de la temeridad, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, pues sabéis que con el PERTE aeroespacial estamos apoyando el lanzamiento de uno de los primeros lanzadores privados, un lanzador de cohetes privados de Europa, que es el PLD en este caso, ¿no? Que tenemos una compra pública con ellos para el desarrollo del Miura 5 y que están cumpliendo muy bien. O el desarrollo de un sistema de comunicación de clave cuántica en órbita geoestacionaria. Hay que recordar que la órbita geoestacionaria está a 35.000 kilómetros de la Tierra. No son los satélites de Starlink que debemos pasar, ¿no? Está a 35.000 kilómetros de la Tierra, la órbita geoestacionaria. Y consiste en enviar un fotón a 35.000 kilómetros de tal manera que da en una superficie que es el sensor, que no es más grande que un cubo de pintura. Entonces tiene que dar, el desafío tecnológico es enorme, ¿no? Bueno, estamos avanzando en ese tipo de cosas, pensando que son estas tecnologías las que pueden generar un cambio en el país. ¿Vale? Porque nuestra función es que ese dinero tenga digamos, un impacto no solamente hoy, lógicamente, lo estamos viendo en la contratación de técnicos y de científicos, sino que tenga sobre todo que dé herramientas para que las empresas españolas puedan competir en un futuro lleno de incertidumbres, pero también de oportunidades, ¿no? Y esa ha sido la filosofía con la que hemos enfocado los fondos. Nosotros ya los hemos gastado todos, ya no tenemos más dinero del MRR. Pues ya trabajo queda hecho y ahora queda esperar. Oye, vamos avanzando poco a poco más en el Deep Tech. Tengo muchas ganas de hablar de ello, pero déjame preguntarte dos preguntas más aquí en el bloque más del CDTI e innovación, que creo que son bastante relevantes. Una de ellas,
es, decías justo ahora, la temeridad, ya que rozamos en algunas disrupciones. Una pregunta a lo mejor controvertida, pero que yo creo que puede situar un buen ejemplo. Para vosotros me puedes decir uno o algunos, si quieres, casos de éxito que hayáis visto, que habéis puesto dinero, que habéis ayudado de alguna forma y se ha transformado en algo grande. Sí, tenemos muchísimas empresas que han contado con apoyo del CDTI y que han dado resultados, o proyectos, ¿no? Que han dado resultados históricamente. Sí, aquí hablamos ya históricamente, que han dado resultados extraordinarios y que hoy mismo consideraríamos muy estratégicos para nuestro país y que tienen su origen en el apoyo del CETI, en la inversión del CETI, ¿no? Hace poco lanzamos SpainSat 2, ¿no? El segundo satélite que se lanzó de la Guayana, ese estará financiado también con dinero del CETI. Este fue el último que se lanzó de Estados Unidos, ¿no? Sí, desde este que se lanzó con SpaceX, ¿no? Sí. Esto se financió en su momento con dinero del CETI, cuando el CETI todavía tenía aquí el mandato de espacio, ¿no? Sabéis que se ha creado la Agencia Espacial y estamos ahí distribuyendo tareas, pero en aquel momento se hizo, ¿no? O la propia asistencia de Hispasat se hizo también con aportación del CETI, ¿no? O cosas como tan poco conocidas como una cosa que voy a comentar. Si los que tenemos ya cierta edad nos acordamos de que las antenas de los teléfonos móviles antes iban por fuera y ahora van por dentro. Sí, no es que hayan desaparecido, es que están dentro del teléfono móvil, están rodeando el teléfono móvil, ¿no? Ese es un diseño español financiado por el CETI. Aquí tenemos un Eso es un estudio de caso que ha cambiado, no decir la vida, pero sí la industria de todo un sector, ¿no? Y de hecho hay un debate sobre de quién era la patente, porque copiaron, en fin, pero finalmente parece que ganó para unos serie de países, ganamos no nosotros, sino la empresa. Pero ese diseño es un diseño que se hizo en España con apoyo del CETI, el tener ese tipo de tecnologías. Tiene que haber un montón de historias. O cosas incluso que te conmueven, ¿no? Hace poco veíamos la imagen de una chica, una niña pequeña que tiene parálisis cerebral y que gracias a una empresa, una startup, le han puesto un exorobot, un exoesqueleto que la permite andar y la permite caminar, y bueno, salió en prensa y se hizo con el CSIC y estuvo muy bien y fue muy bonito. Pues eso lo financiamos con el CETI también. O sea, que son cosas que dices, ostras, tienen impacto en la vida de la gente. Sí. Al final lo que más atrae es ver ese impacto y ese cambio. Totalmente. Y eso es lo que hace también que cambie la cultura del país. Darte cuenta de que ese dinero hace que cambie la vida de la gente. Totalmente. Yo creo que la innovación tiene que cambiar la vida de la gente y tiene que ser una innovación que permita vivir en sociedades mejores. Si no, ¿para qué la queremos? Una pregunta más antes de entrar en la otra temática. Digamos que esto lo hemos hablado alguna vez fuera de cámaras, o te he visto que lo has comentado también. Hay una cierta, no voy a decir tendencia, pero cuando una empresa aquí en España, una startup, vamos a decir, crece, llega un momento en el que tiene que elegir de dónde consigue capital. Hay veces que lo puedes elegir y otras veces que te viene mandado, es la única opción. Y esto hace que cuando ya llegamos a las series A, un poco ya al escalado grande, aquí en España falte, digamos, fuerza y vengan inversores de Estados Unidos o de otros países, invierten, pero con atracción geográfica, y eso hace que se lleve todo el valor y el potencial de esa startup. Entonces, mi pregunta aquí es, ¿desde el CETI habéis podido mejorar esto mediante alguna iniciativa? ¿Habéis podido revertirlo de alguna forma? Mira, te cuento en lo que estamos, ¿no? Porque ahí el problema que tenemos de nuevo es el acompañamiento del sector privado. Porque si no tendríamos un sector público industrial gigante, ¿no? Si el CETI invirtiera en todas aquellas startups que tienen potencial, pero sin sector privado, pues tendríamos un holding empresarial, pues ríete tú de la SEPI, ¿no? Tenemos, ¿no? Y dice, bueno, sois dueños de la mitad de las startups de nuestro país, ¿no? Y claro, eso tampoco se trata de eso. Tenemos que ir acompañados siempre del sector privado. Y el sector privado en el mercado financiero en España es muy poco profundo. Es muy bancario, está muy dirigido a cosas muy seguras, y entonces pues es muy poco profundo. Hay muy poca gente que quiera realmente meter dinero de verdad. Meter un poquito en tu estrategia de diversificación, pero no metes dinero de verdad, ¿no? Sí, o capital riesgo
pero tampoco tanto riesgo. Claro, no, o cosas más pequeñas, o Sí. dentro de tu cartera, pues en una family office, dices, mira, pues 50% a bonos del tesoro, el 30% en bolsa, Sí, el 20%, el otro 10% en sí, mercados emergentes, no sé qué, y un 5%, claro, un 1%, pues aquí en este fondo de capital claro. riesgo para ver qué te sacan. Y en las rondas grandes Claro, eso... eso no es nada, es que Claro, estamos hablando de rondas, estamos viendo empresas que necesitan rondas de 200, 300 sí, millones, y claro, es que eso ya son otras palabras, sí, ¿no? sí. Entonces, ¿qué estamos haciendo? En primer lugar, estamos intentando coordinarnos con el resto de agentes del sector, quiero decir, del sector público, porque tienes el propio ICO, tiene Ujú, también una capacidad de fuego muy grande, la Sociedad Española de Transformación Tecnológica, que su mandato vale. fundamental es el escalado de estas compañías y por lo tanto, al principio lo íbamos a asumir del CETI, pero oye, se crea una sociedad que sirve para esto, pues perfecto y que lo hagan, ¿no? Y estamos trabajando con el Fondo Europeo de Inversiones, ¿no? Entonces, este año hemos aprobado dos cosas en el Fondo Europeo de Inversiones dirigidas directamente a eso, que es la iniciativa, no sé si lo conoceréis, la iniciativa del European Tech Championship, que es una iniciativa No me que suena. puso en marcha el Banco Europeo de Inversiones, un poco al hilo del informe Draghi y todo esto y Ah, tal, vale. de montar como megafondos europeos Ujú. para, Poder acompañar para estas poder rondas, ¿no? acompañar rondas muy grandes, ¿no? Vale, Entonces, hasta el momento que nosotros conozcamos, se han montado dos megafondos que tienen impacto en España. vale. Uno es el que creo que se llama Alma Ventures, que es, Ajá. bueno, es el equipo de Javier Santiso y un equipo que tiene muchísimo recorrido previo en otras compañías y él es un tío increíble, la verdad, y sabe mucho de esto. Y otro con Sequoia Capital, ¿no? Vale. Y entonces, Sequoia. estos dos fondos, cada uno de ellos intenta movilizar 1.000 millones de euros, 2.000 millones de euros para grandes compañías de alcance europeo, con potencial europeo, pero con mucha presencia en España, lógicamente, ¿no? Y hemos invertido en estos dos instrumentos. Formáis parte de Formamos ellos. parte de los fondos porque, bueno, pensamos que es que nos hacen falta los inversores privados, porque y dos estaban ahí y dijimos, bueno, pues vamos a apoyar la iniciativa del Banco Europeo de Inversiones con estas dos grandes inversiones, estamos hablando de 100 millones de euros en cada una de ellas, que están destinadas a que, complementando nuestra financiación con el dinero privado que tienen Mm, estos otros instrumentos, podamos proporcionar una plataforma de escalado más eficaz para las compañías mm. tecnológicas españolas, ¿no? Entonces, estamos trabajando en esa dirección. Yo creo que nos queda todavía mucho recorrido. Ya. Sí, mi opinión personal es que también, pero oye, hay que dar los primeros pasos siempre Sí, sí. y sobre todo analizar cuál es el problema e intentar traer la solución. Ahora sí, vamos a pasar al Deep Tech, que creo que es algo que habéis movido mucho en los últimos años y que ahora está muy de boga y quiero que me expliques un poco qué particularidad y qué importancia tiene apostar en Deep Tech, porque esto puede cambiar un poco la soberanía tecnológica de un país. Vivimos ahora en una etapa un poco convulsa entre diferentes países. Se está intentando, en vez de internalizar, seguir este tipo de capitalismo que teníamos, donde había mucha comunicación y conexión, parece que se quieren establecer ciertos silos. Entonces, ¿cómo veis vosotros y tú particularmente la posición de invertir y apostar por el Deep Tech? Bueno, yo creo que en buena medida el futuro pasa por ahí y yo creo que es o sea, todo el debate que tenemos sobre productividad y luego hablaremos si quieres de soberanía tecnológica, ¿no? Que está Sí. muy vinculado también al Deep Tech, ¿no? Pero todo lo que tiene que ver con productividad a medio y largo plazo no se necesitamos algo más que plataformas de software. Mm. Te puedes hacer millonario con Sí. una plataforma de software y lo estamos viendo todos los días, pero necesitamos algo más. Mm. Necesitamos algo más, algo que tenga que ver con el hardware, que tenga que ver con procesos industriales, que tenga que ver con nuevas tecnologías habilitadoras, Sí. ¿no? Entonces ahí esto es una fuerza muy grande porque son tecnologías que son muy intensivas en conocimiento científico, o sea, no es algo que se pueda hacer, ostras, he tenido una idea un día y entonces voy a montar una plataforma para no sé qué, yo de esas todos hemos tenido, ¿no? Uh-huh. Y algunos las han conseguido, ¿no? Han seguido ese sueño y se han hecho, y les ha ido muy bien, otros no, pero no estamos hablando de ese tipo de cosas, Sí. estamos hablando de decir, ostras, es que necesitamos un chip que identifique, que nos sirva para tener sistemas fotónicos de propiedad nacional, ¿no? Uh-huh. Con tecnología nacional, ¿no? O lo que estábamos comentando antes de un sistema de comunicaciones cuánticas o de criptología postcuántica que te permita mantener la privacidad de la conectividad y de las conexiones
en un mundo en el cual los ordenadores Sí. cuánticos pueden romper prácticamente cualquier tipo de clave, ¿no? O estamos hablando de biotecnología muy profunda, de lucha contra el cáncer, llegando a niveles, por ejemplo, de luchar, digamos, inhabilitando las defensas que tienen las células cancerígenas frente a los anticuerpos que se generan en las terapias, ¿no? Son cosas muy marcadas y con unos grados de tecnología y de riesgo tecnológico muy altos, ¿no? Y es ahí donde nos la jugamos, ¿no? Yo creo que el problema que estamos teniendo es que hubo un momento en el que quizá por un liderazgo, por un mandato, por un momento geopolítico muy particular, ¿no? Que fue el de los años 60 y 70, pues hubo una serie de inversiones de alto riesgo, ¿no? que han terminado configurando el mundo en el que vivimos. Internet, GPS, los teléfonos móviles, todo esto viene un poco, si te das cuenta, los descubrimientos de las tecnologías habilitadoras son prácticamente todos de la misma época. Sí, y un poco relacionados 60, todos en el ámbito 70, de defensa. claro, de cuando... sí. Entonces, esos configuran una serie de tecnologías que han ido evolucionando y que bien, y que tenemos un montón de cosas, pero las tecnologías habilitadoras todas vienen de ese contexto, ¿no? Y ahora estamos un poco en ese mismo contexto otra vez. Entonces necesitamos dar como una nueva ronda a todo esto, ¿no? Y claro, esto significa que alguien tiene que asumir riesgos. O sea, por poner un ejemplo, o sea, nadie en los años 80, 70, que es cuando se empezó a diseñar, nadie hubiera pensado de manera privada en poner el sistema GPS en el cielo. Alguien lo puso. ¿No? Algún loco, el Departamento de Defensa de Estados Unidos, ¿no? Nadie estaba pensando en toda la generación de lo que era ARPANET, ¿no? El inicio de Internet, ¿no? O sea, son cosas muy arriesgadas que tienes que poner en marcha con un fin, digamos, con mucho capital, asumiendo el riesgo y mirando a muy largo plazo. Y eso es muy difícil que lo haga el sector privado. Pues el sector privado, si yo soy un inversor, a no ser que sea una fundación de nuevo filantrópica, si yo lo que quiero es obtener rentabilidad y tener una buena TIR y voy a ir a un fondo, en un gestor, lo que va a hacer es que, oye, pues si vendo mañana, mejor que si vendo pasado mañana, porque voy a tener una TIR que es que es su mandato es rentabilizar el dinero que le dan, es hacer crecer el ahorro de los inversores, ¿no? Pues si tiene que elegir entre una plataforma que el break-even lo tiene pasado mañana o una tecnología que el break-even lo tiene dentro de 15 años, o la tecnología es la bomba, está clara la decisión está clara, ¿no? Entonces, claro, esto significa que ahí tenemos un gap importante en nuestro país. Tenemos un gap importante en nuestro país, que es cómo abordamos tecnologías que están muy basadas en la ciencia, que le queda mucho tiempo de maduración, que requieren muchísimo capital y que la rentabilidad no es inmediata, ¿no? Otro caso muy concreto que puedo poner, el de la fusión nuclear. En Estados Unidos ya hay startups que movilizan miles de millones de dólares en torno a la fusión nuclear. Es otro nivel. ¿No? Yo quiero jugar en esa liga. Yo quiero que España juegue en esa liga. Y hacerlo con cabeza, claro. Pero yo creo que digamos, tendríamos las herramientas, y vuelvo al principio de nuestra conversación, para activar todo eso, para activar esas capacidades que tenemos para poder, en algunas cosas, no en todas, pero en algunas cosas, poder jugar en esas ligas, ¿no? Y yo creo que ese es el gran mensaje que tenemos que trasladar con lo que estamos haciendo, ahora todo el mundo hablando de Deep Tech, tiene que ir en esa dirección, ¿no? Es decir, trabajar en tecnologías profundas implica asumir más riesgos, gastar más dinero y ser más pacientes. Si no quieres asumir riesgos, quieres tener recursos de rentabilidades mañana y no quieres gastar mucho dinero, pues no va a salir. No vamos a tener grandes tecnologías transformadoras en nuestro país, ¿no? Entonces, yo sé que el inversor privado, que tiene que ver con lo que hablábamos antes de la versión al riesgo, etcétera, en nuestro país, es como es. Lo que hacemos desde el CET y de las administraciones públicas es intentar mitigar esos riesgos, acompañar ese proceso para que se sienta cómodo y podamos hacer este tipo de inversiones, ¿no? Claro, al fin y al cabo vosotros no tenéis estas métricas como un capital privado de decir, tengo que buscar una rentabilidad relativamente rápida o grande para que mi negocio y mi capital y mi firma siga funcionando. Vosotros os podéis saltar un poquito más esta parte y decir, oye, esto, aunque sea Deep Tech, aunque no veamos la rentabilidad de aquí a X años, nos podemos meter porque hay que
falta apoyo y hay que... Claro, hay que dárselo. si yo me comporto, ya te digo, yo necesito ir con un inversor privado, pero si yo me comporto exactamente como un inversor privado, ¿qué valor añadido tengo? Sí. Que lo haga un fondo de inversión normal. O sea, yo tengo que ser capaz de asumir más riesgos, Sí. yo tengo que ser capaz, es más, tendría que ser capaz de absorber parte del riesgo que el inversor privado no está dispuesto a absorber, ¿no? Y por lo tanto esto hace que nuestra posición sea una posición muy de intentar, no de lo que llamamos los economistas, no es el crowding out, no es echar a la gente del mercado porque ya inviertes tú. Si yo invierto en una compañía en las mismas condiciones que un privado, le estoy robando a un privado la oportunidad de invertir. Sí. Pero mi modelo de inversión tiene que ser un modelo de inversión que permita que los inversores privados se sientan cómodos porque yo participo. Dice, oiga, es que esta compañía, esta startup, esta firma, ostras, esto como, ¿qué futuro tiene y tal? Y dice, no, está el CDT. Ah. Sí. Hay veces, yo creo que en la mayoría de casos está mucha confianza que aunque no seas digamos, tengas un inversor privado de primeras, pero que tengas un ya firmado o que esté en marcha una ayuda del CDT o de la Unión Europea, eso también hace que haya más confianza en el sector privado. Eso está probado, está científicamente probado, es evidencia, ¿eh? Quiero decir que al final uno de los factores fundamentales que tenemos como sector público cuando hablamos del mercado de las startups o de la industria de las startups y del emprendimiento es que el inversor privado no necesariamente conoce, y de hecho en Deep Tech mucho más que en otras tecnologías, no necesariamente conoce todos los detalles de tu tecnología. Sí. Entonces se tiene que fiar de alguna manera. La participación del CETI, que recordemos que tiene el equipo de evaluadores tecnológicos probablemente más consolidado en nuestro país. Tenemos 400 personas trabajando con un nivel de evaluación tecnológica de primer nivel, yo diría europeo, desde luego. Ostras, tener un apoyo, tener una ayuda, tener una validación por parte del CETI, sabemos que el mercado lo reconoce. No es una garantía, pero sabemos que el mercado lo reconoce como un aval, al menos, o como un sentimiento de que, oye, esto funciona, esto está bien, esto tiene solidez, ¿no? Y eso también es un papel que queremos jugar, ¿no? Mirando ahora un poquito más desde el punto de vista vuestro hacia el emprendedor, cuando veis que hay startups que se lanzan al Deep Tech y queréis darle apoyo, ¿qué os encontráis que son los cuellos de botella más grandes que tienen? La salida a mercado, el modelo de negocio suele fallar mucho. ¿Hay algo que vosotros podéis considerar que digáis, ostras, vemos una falta de conocimiento en las Deep Tech más generalizado en, no sé, ya te digo, el modelo de negocio o la atracción que se pueda tener? ¿Tenéis algo marcado aquí? Mira, no tenemos nada muy marcado, ¿no? Hay que tener en cuenta que, bueno, pues al final, no sé quién lo decía, pero me ha recordado esta frase, que una familia puede ser feliz solo de una manera, pero puede ser desgraciada de muchas, ¿no? Pues con las startups pasa un poco lo mismo, ¿no? Y probablemente hay una manera de triunfar, pero hay muchas maneras de fracasar, ¿no? Y yo creo que muchas pues fallan probablemente en que arrancan sin tener un go-to-market muy cercano, entonces los inversores no llegan. Esto está pasando en muchísimas startups. Te metes la primera ronda o tienes un neotech, ¿no? Que es una cosa que valida muchísimo, y luego pues ostras, cuando vas al inversor privado, el inversor privado dice, muy bien, pero ¿cuándo vas a vender? No, dentro de 8 años. Dice, bueno, pues dentro de 8 años vienes y me lo cuentas, ¿no? Esto sí que nos pasa bastante, ¿no? Que el go-to-market está en muchas de estas compañías está muy lejos, entonces falta ese acompañamiento paciente que decíamos, ¿no? Otro de los elementos que estamos viendo que nos preocupa bastante, ¿no? En términos de cómo facilitar todo esto, que sobre todo las startups y las spin-offs que vienen del mundo universitario, que vienen de los centros, no tanto de los centros tecnológicos, pero sí de los centros de investigación. Claro, que si estás montando una compañía, que tú puedes tener una solución tecnológica fantástica o una tecnología increíble que puede cambiar la vida de la gente, pero eso necesita unos recursos humanos, una estructura, una estrategia de marketing, un pagar las nóminas, tener unos conocimientos mínimos de tesorería. La fundación de negocio es claro, todo lo que es el proceso de venture building está muy, quiero decir, es muy complicada porque, sí, correcto, yo sé que tenemos aceleradoras, tenemos incubadoras, pero están pensadas para proyectos de ciclos relativamente cortos. Sí. O sea, para algo que traccione rápido. Algo que tracciona muy rápido, ¿no? Pero claro, meter a PLD, que es una empresa que hace cohetes, ahora están
muy prometedores, por supuesto, ¿no? U otras a las que luego nos podremos referir en una aceleradora es que me da un poco a risa. Claro. Es decir, dice, mira, es que yo espero vender y hacer el break-even en 15 años. Ahora, cuando lo haga, voy a tener una valoración de 500 millones de euros o de 1.000 millones de euros. O sea, el sistema de aceleradoras o de incubadoras que tenemos no sirve para eso, ¿no? Entonces, ese proceso de acompañamiento cuesta mucho arrancarlo porque muchos investigadores científicos que tienen esas soluciones que no tienen en la cabeza a veces ni montar una empresa, ni saben cómo hacerlo, se ponen a hacerlo, no siempre lo hacen bien, más bien al contrario. Y muchas veces nos encontramos, por el otro lado, con que hay gente que viene del mundo de la empresa, que tiene olfato comercial, que tiene tal, que tiene capacidad, ¿no?, para mover, para impulsar, para tirar de una empresa, que no tiene ningún conocimiento de este tipo de tecnologías. Entonces intentan tratarlas como si fueran tecnologías, digamos, de ciclo rápido, ¿no? Y no funciona. O sea, yo creo que en el venture building y en el go-to-market, por así decir, en estos dos elementos tenemos un reto importante que tenemos que ver cómo terminamos de resolver. Esto me hace, no sé si reformular un poco la cuestión o pregunta para también traerla desde otro ángulo, desde el CDTI. Al final, vosotros acompañáis a estas compañías, a estas startups. ¿Qué os gusta ver? ¿Tenéis también, digamos, validaciones? Entiendo que sí, pero ¿hay algo que, digamos, puedes dar consejos para todos aquellos emprendedores que nos vean, estén pensando en coger ayuda del CDTI, aplicar? Un poco qué consejos les puedes dar de dónde se tienen que centrar. Habréis visto muchos fracasos y también muchos aciertos, entonces creo que es muy, muy válido y muy informativa tu opinión. Mira, yo creo que lo que pasa es que con unas intensidades diferentes, ¿no? Pero cuando uno monta una empresa tiene que saber primero qué es lo que va a hacer, y en nuestro caso es qué tecnología vas a usar. Es una tecnología lo suficientemente robusta, es una tecnología lo suficientemente disruptiva como para que amerite que yo entre porque a lo mejor, oye, está muy bien y no hace falta que yo entre, ¿no? Lo suficientemente robusta y lo suficientemente disruptiva, y estamos hablando de tecnologías que tienen ese impacto. Y si tienes un vendedor, ¿a quién se lo vas a vender? ¿Quién es al final cuál es tu plan de negocio? No tanto de oye, cuál va a ser el desarrollo, etcétera, sino decir, bueno, vas a vender esto se va a vender algún día, alguien te lo va a comprar o estás buscando, ¿no? Y yo creo que este es nuestro modelo. Como trabajamos sobre todo con startup business to business, ahí se identifica, es muy difícil vender humo. Porque dices, no, es que estoy haciendo una tecnología que va a solucionar este problema, ¿no? O va a solucionar o va a provocar este resultado, ¿no? Entonces es muy fácil validar con la industria porque los conocemos a prácticamente todos. Dicen, oye, ¿esto qué te parecería si tuvieras? Entonces ahí para nosotros es relativamente sencillo validar. Porque no estamos prácticamente, no hemos financiado, a lo mejor en el pasado sí, pero ahora desde luego que no estamos financiando startups que van al consumidor. Prácticamente ninguna. O sea, solamente es business to business. Entonces, claro, con el conocimiento que tenemos del sector, de los sectores industriales y con la propuesta de valor o de la tecnología que se acompaña, nos permite validar muy bien de qué se tratan digamos, el valor que pueden tener las startups, ¿no? Y nos fijamos muchísimo en eso, en la factibilidad tecnológica de la empresa y en el potencial de alcanzar el mercado, ¿no? Es un ámbito muy restringido, no trabajamos con todas las startups, pero en ese ámbito muy restringido creo que acertamos bastante. Oye, esto no lo sé, se me acaba de ocurrir porque lo desconozco. Cuando el CDT invierte en una compañía, en una startup, ¿invierte y ya está? ¿O hay un seguimiento, hay una persona a la que se pueda referir? Depende. Por saber un poco más. Depende. En la mayoría de las startups lo que hacemos precisamente es trabajar con el inversor privado. Como tenemos que coinvertir, nosotros delegamos de alguna manera la participación en el inversor privado, porque pensamos que al final el inversor privado está defendiendo sus intereses y nosotros lo que estamos haciendo es acompañarlo, ¿no? En la mayoría de las startups. Y en otras startups que llamamos, digamos, un poco pomposamente, no me gustaría cambiar el nombre, porque son ya inversiones un poco más grandes, digamos, le pongo muchas comillas, estratégicas. No sé el nombre que me gustaría utilizar, me gustaría utilizar pues, otro tipo de nombres,
inversiones singulares o tal, porque en lo estratégico hay un abuso enorme. Más fundamental, de una tecnología más... sí, una cosa como más clave, más tal, sí. luego daré algunas ideas. Ahí estamos en el Consejo de Administración. Y ahí hacemos un acompañamiento muy, muy, muy directo, porque ya son inversiones, digamos, a partir de 20 millones de euros. Claro. Vale, es que aquí la cuestión venía porque tú has hablado de que conocéis mucho el ecosistema industrial. Al fin y al cabo, aquí en el podcast también hablamos sobre innovación abierta, el potencial que hay, ¿no? Justo lo hemos hablado en algunos episodios de cómo crear hubs donde las startups también se sientan acompañadas por las grandes corporaciones alrededor para que esos proyectos pues vayan más rápido al mercado, haya una mayor conexión. Y esto deriva un poco en si hacéis algún tipo de modelo de innovación abierta de conexión o un poco anclaje con otros grupos industriales. Tenemos varias líneas de trabajo sobre esto, ¿no? En primer lugar, la mayoría de nuestras líneas de financiación, las que son más ventajosas para las empresas, obligan a colaboración entre grandes empresas y pequeñas empresas. Todas, ¿no? La mayoría. Y bueno, esto está muy bien porque, digamos, activa esa cooperación, ¿no? Pero luego trabajamos con un diálogo muy abierto con bastantes empresas que tienen programas de innovación abierta, ¿no? Sí. 35 empresas grandes, etcétera. Pero no tenemos de momento un programa específico de innovación abierta. Sí. Es uno de los retos que tenemos en nuestro plan estratégico, el desarrollar algún tipo de iniciativa que permita conectar estos universos, ¿no? Porque al final lo que quiere de nuevo, bueno, al principio lo que quiere una empresa es vender. Pues es vender. Y lo que quiere una startup es vender. O sea, la primera venta se celebra siempre mucho más que el primer inversor. Por eso me refería, porque al final tenéis que tener una cartera muy amplia de compañías donde habéis apostado y sería como ideal poder dar esas oportunidades, esa conexión rápida para hacer ese impulso. Tienes toda la razón. Estamos trabajando en ello y es uno de los retos que nos hemos puesto en el plan estratégico. Genial. Está muy bien saberlo porque yo creo que esto también, al menos a futuro, puede crear unas conexiones mucho más rápidas. Vale, viendo un poco, quería retraerme también al Deep Tech, una última pregunta, aunque esto se puede, yo creo que extender a la mayoría de casos, pero creo que en Deep Tech es incluso como más particular. Es muy difícil conectar, digamos, todos los puntos del ecosistema de emprendimiento e innovación. Ya hemos dicho, startups, universidades, centros tecnológicos, inversores, ayuda pública, es un poco también el objetivo de este podcast. Me encantaría saber tu opinión de varita mágica, ya lo hemos visto un poco con el Gap, que lo has dicho, pero al fin y al cabo, y ahora estamos hablando de Deep Tech, es incluso más difícil. ¿Cómo podemos interrelacionar más? ¿Hay algún cambio que veamos más a futuro, más una visión que tengamos que tomar, un cambio de cultura, una atracción de capital, un empuje por parte de organismos públicos? No sé. Yo tengo dos obsesiones con esto, ¿no? Una es lo que decíamos antes y hemos hablado un poco de la aversión al riesgo, ¿no? Sí. De cómo nos cuesta mucho. Si eres inversor vas a querer algo que es una inversión, quieres tener rentabilidad de capital, riesgo con seguridad de letra del tesoro, eso no lo vas a encontrar. Si eres empresario o emprendedor, muchísimos emprendedores montan las empresas y si llega alguna oferta de compra incluso prematura, ¿no? Pues dices, oye, pues mira, pues fenomenal, pero ¿qué has hecho? Véndela ya. Otros no, otros llegan hasta el final. Si eres investigador, pues no quieres arriesgar tu carrera académica. Pues el tema del riesgo en nuestro país es un tema gordo. Debe ser porque nos ha dado la vida muchos palos, por lo que sea, pero... La versión es clara, ¿eh? Sí, la versión es tremenda, ¿no? Los datos están ahí. Dicen, no, es que la mayoría de los españoles pues quieren ser funcionarios, digo yo. Pues normal, ¿no? Porque claro, es que es un trabajo, ¿no? Que te da... A nosotros nos gusta mucho la certidumbre y esto, en un contexto de hablar de la innovación, es muy complicado. O sea, hacer innovación con certidumbre no casa, ¿no? Eso y por otro lado, es otro de los elementos fundamentales que es la confianza. O sea, yo creo que falta en nuestro país una relación de confianza
entre los diferentes actores. Ujú. O sea, nos miramos un poco de reojo, ¿no? Las relaciones son siempre, bueno, pues esto, a ver si me van a copiar, a ver si Sí. me van a... Tal, ¿no? Es que esto he hecho esto y a ver cómo yo lo puedo... La confianza, el construir un tejido de colaboración y de complicidad es absolutamente, absolutamente esencial, ¿no? Que tiene mucho que ver con lo otro, ¿no? También es un poco lo de la aversión al riesgo y la confianza, pues van en la misma dirección, ¿no? Y para que se generen canales de confianza, esto está estudiado también, es evidencia empírica, todos los estudios te van a decir que la parte emocional, no solamente es el conocimiento, dicen la parte del hardware, no, las capacidades, tal, el sistema financiero que está bien organizado y tal. La parte del software, por así decir, ¿no? Decir, bueno, pues el capital humano, Sí. la cultura y tal y cual, ¿no? Luego está la parte del wetware, ¿no? Decir, bueno, que nos sentemos, que tengamos confianza, que tengamos complicidad, que yo me fíe de que lo que me estás contando es verdad, de que yo te pueda contar una idea y que no me la vas a robar, Sí. sino que vamos a trabajar conjuntamente, ¿no? Eso solo se construye cuando hay espacios de encuentro. Ujú. Y eso significa que el ecosistema de innovación en nuestro país lo tenemos que densificar muchísimo más. Ha mejorado muchísimo Sí. en los últimos años. A base de encuentros, a base de talleres, a base de podcasts Eventos, como sí. este, de eventos, de actores, ¿no? Que están conectando esos puntos. Y a mí me parece que ha habido un cambio absolutamente tremendo en los últimos años. Pero tenemos mucho que recorrer todavía en el reconocernos no como competidores o no como que a ver cómo nos repartimos la tarta del Sí. emprendimiento, sino en cómo lo hacemos más grande y más compartida, ¿no? Y eso es un cambio cultural que desde luego desde la administración pública no podemos hacer. O sea, no debemos y ni siquiera podemos liderar. Sí. O sea, lo que podemos hacer es acompañar, empoderar, Claro. sugerir, pero es un cambio que tiene que venir del propio ecosistema de innovación, Ujú. ¿no? Y yo creo que se están dando pasos en esa dirección. En la medida en que va a haber más fondos o está habiendo más fondos, pues ya no nos peleamos, ¿no? No es esto Claro. el juego del hambre, ¿no? Sí. Que estás, eso quiere decir que Hay 3 oportunidades. claro, Y... o las coges o estás muerto, ¿no? No estamos en esa etapa, ¿no? Yo creo que estamos... Y esto va a permitir que consolidemos unas relaciones formales e informales más sólidas entre los diferentes actores y que dejemos de mirarnos de una manera muy transaccional, muy de, Ujú. oye, hacemos la transacción y nos vamos, y que empecemos a pensarnos como nodos de un ecosistema que puede crecer y puede dar mejores frutos, ¿no? Sí. Yo te cojo el relevo y digo de activar esta palanca del networking y la complementariedad. Totalmente. Tenerla activada, que al final, como hablábamos bien al principio, ves Estados Unidos y el networking es como la soft skill que parece que traen desde que nacen. Totalmente. Bueno, antes de cerrar el podcast y pedirte un par de startups para terminar el juego, creo que tengo una oportunidad muy buena para pedirte, en grosso modo, rápido, ¿cuál crees que van a ser los bloques de innovación de aquí a los próximos años? No hemos hablado nada de inteligencia artificial, sé que esto es un tema enorme, pero también es transversal. Hemos hablado de cuántica, de fotónica, biotecnología, está la robótica, que cada vez parece que cada día hay un salto más importante. Cuéntame un poco, porque creo que sería desaprovechar una figura tan clave. Bueno, vamos a ver. Yo te puedo decir los 3 temas que más me interesan a mí por lo que veo, Pues ¿no? adelante. Muchísimos, ¿no? Porque tampoco hacer así profecías no me atrevo, ¿no? Pero los 3 temas donde yo le pongo más mente, ¿no? Uh-huh. Le pongo más mente. Mira, yo le pongo mucha mente a la computación cuántica. Porque yo creo que puede ser una importante revolución en muchos sentidos, ¿no? A lo mejor no es la del marketing, que también en esto hay mucho marketing, cuántico, tal. No, pero creo que puede dar resultados, puede generar un salto, y nunca mejor un salto cuántico, mejor dicho, en muy poco tiempo puede dar un salto muy relevante en elementos que tienen que ver con desde cómo optimizamos las rutas de viajes de los aviones hasta las planificaciones bancarias, hasta la propia ciberseguridad, sí, de la que hablábamos antes, u otros muchísimos elementos, la sensórica, en fin, se están haciendo cosas increíbles, ¿no? Yo creo que las tecnologías cuánticas es uno de los factores que a mí más me motivan a estudiar, a leer, a ver, a inspeccionar, a seguir de cerca, ¿no? Otro de los elementos donde creo que tenemos, esto no, igual que la cuántica puede ser optimista, en otro de los elementos donde creo que tenemos un desafío importante, hay más que un
una oportunidad, lo que tenemos es un mandato o una necesidad, es en la descarbonización. Yo creo que se dice, bueno, es que la eólica ya está hecha y la fotovoltaica ya está y la tal y cual, todo está hecho. O sea, pero la generación, transporte y almacenamiento de hidrógeno no está resuelto. Hay tecnologías, pero son muy caras, no escalan, no hay casos de uso. Yo te voy a abrir un paréntesis y creo que un punto muy clave será cuando consigamos almacenamientos energéticos que puedan ser dignos de ese muy nombre. Eficientes. Lo vamos a llamar así, almacenamientos energéticos dignos de ese nombre. Sí. O sea, yo creo que eso es una cosa absolutamente esencial, y dentro de todo lo que es los procesos de tecnología limpios, a mí hay una que me apasiona y que me tiene también todo el día dándole vueltas y que hemos comentado antes, que es la fusión. Sí. Estamos avanzando mucho en la parte teórica, pero surgen muchos problemas prácticos y todos los años tenemos muchísimo trabajo aquí. Estamos trabajando con el CIEMAT en la estrategia de fusión en España, y pensando en reactores de fusión, y hablando con el ITER, ¿no? Con todos los experimentos que hay. Y entonces parece que va a ser el año que viene, ¿no? Parece que estamos muy cerca, ¿no? Como la cuántica. Claro, pero fíjate, imaginemos un mundo en el cual hemos puesto en marcha ordenadores que son capaces de resolver problemas de optimización gigantescos que los ordenadores tradicionales no son capaces de resolver en cuestión de segundos o de nanosegundos, y pensamos en un mundo donde tenemos una fuente de energía prácticamente ilimitada, como sería la energía de fusión nuclear, a un coste razonable, porque claro, eso es limitado, y que pudiera atender a todas las necesidades de electrificación con un sistema, como decías tú, de almacenamiento que merezca ese nombre, ¿no? Ostras, es que estamos en Star Trek. Es que de repente hemos dado un salto civilizatorio, ¿no? Sí. Entonces yo creo que esas son las cosas que más me preocupan. Y luego, la cuarta que me tiene también muy abocado, la última que me tiene muy abocado y que no me preocupa, pero que me motiva, me llama la atención, y creo que está todavía muy por desarrollar, y que tenemos, lo mejor no lo hemos visto, y me temo que lo peor tampoco, que es la edición genética. Todo lo que tiene que ver con CRISPR, con la edición de genes. Yo creo que tenemos muchísimo bueno por recorrer ahí, y unos peligros potenciales también muy importantes. Sí, un trabajo muy importante en la regulación. Creo que no he nombrado la inteligencia artificial. Pero estará porque acortará los procesos. Oye, genial, muchísimas gracias por esto, porque me parece muy interesante. Me hubiese gustado comentarlo más, porque es muy pues interesante en todos los ángulos, pero vamos a terminar, vamos a hacer el juego. Básicamente te pido que nos digas una o dos startups que tú pienses. A ver, desde esto hacemos un poco antiportfolio, donde no hemos podido invertir, pero seguimos mirando. No sé si este ejercicio lo podéis hacer, pero como tenéis una cartera tan amplia del CDT y jugáis un papel más neutral, pues oye, te doy la libertad de que... Sí, mira, te voy a decir una en la que hemos invertido, y que dos en la que hemos invertido y que estamos muy contentos. Las tengo que escribir, ¿no? Sí. Ajá, mira. Haces una raya para separarlo. ¿Por aquí? Sí. Porque esto luego lo pondremos en nuestra web, la información, y dentro de un tiempo iremos mirando, como tenemos las fechas, a ver el ojo clínico cómo lo tienen los diferentes entrevistados. Vale, espérate. Esto no me sirve. Te he estropeado la... No pasa nada. Tú tacha y ya está. Tacho, porque esto no es lo que quería poner. Mira, estas dos te pongo. Una en la que hemos invertido, que es Bound for Blue, y una en la que no hemos invertido, pero me hubiera gustado invertir, que es Multiverse. Eso de que no habéis invertido, ¿nos puedes contar un par de líneas de qué va cada uno? Sí, mira, Bound for Blue es una startup, ya tiene cierto tamaño, es una maravilla. Además, ayer le dieron el premio nacional de innovación a empresa joven, ¿no? Es una compañía que hace velas rígidas para la marina mercante. Entonces tienes unas velas que no son velas de estas de velero o de recreación, sino son como unas torretas enormes de hasta 25 metros, rígidas, que ahorran en torno a un 10 y un 15% del consumo de combustible del vehículo, ¿no? Del barco, entiendo. Del barco. Entonces, claro, para tener en cuenta que la mayoría de
digamos, de las mercancías que se mueven en el mundo se mueven por barcos, se mueven por el mar, ¿no? Entonces, el potencial de crecimiento que tiene, el potencial de ahorro de combustible y de ahorro de impacto en materia climática es absolutamente tremendo, porque es un sector que está muy poco descarbonizado, ¿no? Entonces, Born for Blue, para mí me parece un pelotazo notable. ¿Esta es la que hace este ahorro por aerodinámica? Sí, sí, ya sé cuál es. Sí. Entonces son como unas... Tú lo ves y son como unas... lo he visto además tuberías, que... ¿no? Como unas chimeneas, ¿no? Pero en realidad son velas. Sí, no tiene como una especie de agujero que es donde Eso hace es, entonces el aerodinámica. y provoca el movimiento. Qué bueno. Es una empresa, una maravilla. Y la otra en la que no hemos invertido, pero me hubiera gustado invertir, sí, ¿por qué no habéis invertido? Es Multiverse. Multiverse es una compañía que sabéis que se dedica a hacer computación cuántica, simulación cuántica, algoritmos cuánticos. Yo creo que están trabajando muy bien, tienen un futuro muy prometedor por delante. ¿Por qué no ha invertido el CETI? Porque ha invertido la SET. ¿No? Vale. Entonces, si ya tienen una aportación pública, pues nosotros no vamos a repetir. Pero como compañía es una compañía que me hubiera gustado tener estar cerca de ellos. Oye, pues muy bien, les deseamos lo mejor y veremos a ver ya en un tiempo el ojo clínico cómo funciona. Así que nada, José Moisés, muchísimas gracias por darnos todas estas píldoras de conocimiento y oye, nos vemos pronto. Muchísimas gracias a vosotros y encantado de estar con vosotros.